¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto, Estela, Luis. Un placer estar aquí en contacto con ustedes y bueno, también compartir con la teleaudiencia. Un día que no hay nada que celebrar, diría yo, ¿verdad? Un día difícil. Sí. Un día difícil. Queremos celebrar la independencia de la nación. Hace más de 200 años nos independizábamos de la corona española, pero hoy creo que tenemos que independizarnos de muchas otras cosas que nos tienen atrapados como sociedad, ¿verdad? Y de un doble impacto, porque el fiscal, decíamos antes, el fiscal Pecci también representa esa población joven que está hoy ocupando espacios de poder, y hago nada más el paralelismo con lo que es tu proyecto político. También una persona joven que decide meterse a la arena y hacer frente a lo que considera que está mal. Bueno, y de eso queremos hablar esta mañana, Soledad. Contigo. No, y es terrible, terrible, Roberto, lo que sucedió. Y acá el gran desafío que tenemos como sociedad es que esa amenaza inminente del olvido no nos gane. Porque vivimos estos episodios que son traumáticos para la sociedad, pero ¿cómo hacemos que esto signifique verdaderamente un cambio en la administramos la cosa pública, en cómo nos protegemos del avance del crimen organizado, del narcotráfico, de la mafia? Yo esperaría que, no sé, al día siguiente ya estén las licitaciones, por ejemplo, de cobertura de radares del espacio aéreo para Paraguay. ¿Dónde están esas reacciones de la clase política? Sin embargo, vimos lo contrario. El Congreso 24 horas después lo que hace es despenalizar las mentiras en las declaraciones juradas, cuando sabemos que si queremos combatir el crimen organizado tenemos que saber qué es lo que sucede con el dinero, ¿verdad? Y a mí me preocupa eso, porque tenemos que reaccionar como sociedad, y ahí hay un reclamo que hay que hacer con contundencia a la clase política en nuestro país. Y allí quiero hacerte una pregunta directa, seguramente los compañeros también, pero ese discurso de confrontación que vos estás dando es básicamente el tipo de trabajo que desempeñaba el fiscal Pecci desde el Ministerio Público contra el crimen organizado, que hoy tiene o está introducido en toda la estructura de poder en la República del Paraguay, cada vez con mayor fuerza, lo que nos decía el criminólogo antes, la famosa gobernanza del crimen organizado. Y vos, con ese discurso, sos también una amenaza para ese sector. En la coyuntura actual, ¿te atemoriza? ¿Te da más ganas de ingresar? ¿Cómo estás evaluando la realidad de nuestro país? Yo no tengo miedo, Roberto. Esta es una decisión personal y familiar que ya la tomamos porque creemos que es lo que tenemos que hacer en Paraguay. Y implica muchas veces poner la vida propia, Pero creo que ese sentido de propósito, que al menos a mí me cala muy profundo en lo que he hecho en mi trayectoria personal y profesional, hoy quiero traerlo a la arena política. Y quiero invitar a mucha gente más a que no dejemos que ese temor y ese miedo nos gane y que terminemos no actuando, porque yo leía en algunos grupos de WhatsApp comentarios que decían, y esto digo porque habrá pasado en las mesas o en los hogares de muchas familias paraguayas, de decir, no, esto ya es un desastre, yo ya voy a dedicarme a mi vida nomás y ya no voy a molestar y no voy a hacer nada. Y eso es lo que quiere este sistema, ¿verdad? Amenazar con el miedo, con el temor, y que finalmente no estemos dispuestos a actuar, a involucrarnos, a confrontar a estos sectores y a este sistema que tiene que ser desterrado del Paraguay. Y hacer un llamado también muy importante a la comunidad internacional, porque las políticas de combate al crimen organizado nunca van a ser efectivas si se las lleva adelante solamente desde lo nacional y lo local, desde un país. Bueno, Paraguay, sabemos, uno de los principales productores de marihuana, somos ruta directa a la cocaína, hoy en día nos transformamos en un hub internacional de distribución. Lo escuchábamos al criminólogo hace unos minutos. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para combatir esto? Y este tiene que ser un tema central también del debate con miras a las elecciones del 2023. Yendo un poco a tu candidatura, sabemos que en Paraguay llegar a la presidencia de la República sin una estructura es imposible, Estela, ¿verdad? Es imposible, me animaría a decir que es imposible. Hasta ahora sí. O sea, necesitas articular algo muy grande para lograr el objetivo de llegar a la presidencia de la República. ¿Cómo pensás hacerlo? ¿Cómo pensás articular eso si realmente la idea es pelear la presidencia y que esta no sea una candidatura testimonial? Luis, ahí tenemos que desafiar los paradigmas que están instalados. Cuando la gente me dice eso, yo le repregunto, ¿a qué le llamás estructura, verdad? Porque si la estructura son esos esquemas de compra, venta de votos, de aceitar dinero, no, nosotros tenemos el desafío de ganarle a esas estructuras. Y hoy hemos llegado a un nivel de hartazgo ciudadano donde la ciudadanía misma está eligiendo participar de una manera más activa en política.
Y tenemos enfrente un vehículo electoral, una coyuntura electoral para mí muy favorable, que es la de la concertación. Si no existiera la concertación, una candidatura independiente como la mía, que está trabajando en la coalición de movimientos independientes, iba a ser muy difícil que se presente. Porque esa concertación, que es un nuevo partido que estamos creando con distintos partidos y movimientos, lo que te permite es generar alianzas con sectores del Partido Liberal, por ejemplo, con sectores de otros partidos o movimientos independientes, y uno va construyendo una estructura que no es despreciable, ¿verdad? Y que es súper importante y que puede hacerle frente a las estructuras tradicionales o cotidianas que hoy existen, ¿verdad? Acá no estamos improvisando nada, Luis. Yo no me voy a presentar, soy ingeniera luego para empezar, entonces improvisada no soy, ¿verdad? Soy arriesgada, me lanzo a una pileta sin agua, pero está todo calculado, acá lo dice Roberto, ¿verdad? Improvisada no soy. Las condiciones están dadas. Hasta el momento soy la candidata más joven, pero 2.500.000 electores van a ser más jóvenes que yo, ¿verdad? Esa juventud ya no mira los colores. Lo que a mí me asombra de manera positiva en mis recorridos a nivel nacional y en conversaciones con la juventud liberal, colorada, encuentrista, independiente, te dicen: Sole, estamos cansados del fanatismo por los colores. Estamos viendo que nuestra generación está comprometida por una mala administración pública y porque estamos siendo mal gobernados, y queremos hacer algo para poder vivir mejor en el futuro. Queremos hacer algo para que nuestros hijos puedan vivir mejor. Y esa madurez cívica y política, yo creo, la que nos va a permitir en el 2023 poder empezar un nuevo capítulo de la historia política y que pueda ser presidenta de la nación. Ciertamente, Soledad, el contexto que mencionas es así, pero desde el poder hay que tomar decisiones y hay que indicar quiénes son los que están en la narcopolítica y quiénes no. Me decía una persona recién, muy bien, la Fiscalía está muy compungida, respetamos el dolor, pero ¿dónde está la imputación contra Érico Galeano, que fue incluido en la investigación del operativo a ultranza? Entonces, claro, uno empieza a poner blanco sobre negro y en el discurso que nos quieren llevar sobre presupuestos, sobre etcétera, pero hay compromisos que cada institución tiene que cumplir. O sea, ya vimos hace días nada más cómo el cinismo de la clase política le daba vía libre al dinero sucio en la política al despenalizar las declaraciones juradas. ¿Qué esperás de la Fiscalía? Y tu observación como candidata presidencial, ¿qué debe hacer la Fiscalía el lunes? La Fiscalía tiene que tomar medidas contundentes, Estela. Y esto es un llamado también a todos los fiscales, los jueces, que hoy me imagino no están pasando un momento nada fácil. Se reconfigura el sistema con este hecho que nunca antes había sucedido. ¿Y qué espero yo de la Fiscalía? Espero un combate frontal al crimen organizado, a la narcopolítica, que podamos desterrar esto que hoy en día está completamente dentro del Congreso, hay que decirlo. A los congresistas también, en el 2023, un llamado a la ciudadanía, no solamente a pensar a quién elegimos como presidente o como presidenta, sino que definir también cómo elegimos, cómo se va a configurar ese Congreso del 2023. Porque en gran medida la respuesta o el reflejo que vemos en el Poder Judicial, por cómo está configurada nuestra República y el diseño constitucional, depende en cómo está conformado ese Congreso Nacional. Y si no nos vamos a las urnas a castigar con el voto a quienes han sido tolerantes con figuras que tienen cierta cercanía al crimen organizado, las cosas no van a cambiar y vamos a seguir lamentando más muertes. A mí me preocupa que estamos saliendo de una pandemia y estamos rumbo a una epidemia que va a ser bastante drástica, que es la de la violencia, que puede ser generada por condiciones como el crimen organizado y la narcopolítica y la mafia, ¿verdad? Y tenemos que ser contundentes con eso. Sí, para circunscribirnos todavía en el mundo del narcotráfico y del crimen organizado, no se puede negar que ellos cumplen un rol social allí donde el Estado está ausente. Sí. O sea, gente que se dedica a plantar la marihuana porque plantando mandioca no va a sobrevivir, ¿verdad? Jóvenes, legiones enteras de jóvenes que encuentran en el mundo del narcotráfico la subsistencia para vivir.
¿Cómo va a plantear Soledad Núñez la problemática social, la problemática de la tierra? Está muy vinculada también a todos estos problemas. Totalmente, tocas un tema que además lo conozco bastante bien, Estela, y lo conozco de primera mano. He trabajado bastante en colonias rurales del norte del país. A los 24, 25 años comencé trabajando en Concepción y San Pedro, en la zona de Naranjito y Arroyito. He conversado con muchos productores que no tienen otra alternativa de vida más la de verse muchas veces supeditado a la presión y las amenazas de las organizaciones criminales que son dominantes en algunos territorios del país. Y eso está clarísimo cuando uno analiza y estudia las políticas de combate al crimen organizado. Están las políticas coercitivas, que podemos decir que la militarización del norte con las FTC fue una respuesta coercitiva a la situación de criminalidad del norte, pero estas respuestas nunca son suficientes si no vienen acompañadas o complementadas con justamente lo que estabas mencionando, aquellas políticas que atacan las causas de esa situación de criminalidad en determinadas zonas del país, cuáles son las causas sociales y los orígenes económicos del crimen organizado. Y en ese sentido te quiero preguntar, sí, para ir conectando nomás, porque sí, nunca podemos hablar de todo. Ellos, cuando uno habla con los campesinos, te dicen, necesitamos tierras. Acá hay un modelo económico que expulsa a los campesinos de las tierras. ¿Qué hacemos con las tierras malavidas? Vamos a recuperar las tierras malavidas. Tiene Soledad Núñez un proyecto. ¿Qué hacemos con el modelo productivo que expulsa? Estamos hablando de la soja y el ganado, que son los principales rubros de la economía paraguaya, pero que son negocios extensivos, es decir, necesitan espacio para que crezca la soja, para que haya más ganadería, pero eso implica también menos campesinos con menos tierras. ¿Vos tenés un planteamiento específico para esa problemática? Primero tenemos que enfocarnos en las alrededor de 250.000 fincas productivas de pequeños productores que existen en el país, que en promedio tienen entre 7 a 10 hectáreas. Y hay un problema de improductividad muy importante, es decir, en promedio de 1.5 a 2 hectáreas de estas 7 a 10 que en promedio tienen los productores son productivas. ¿Por qué? Porque no existe asistencia técnica del Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque no hay acceso a tecnología, mecanización, implementos agrícolas que permitan a nuestros productores también poder producir. De hecho, en Paraguay se sigue arando con el arado y el buey. Yo lo he visto, esto insisto, de primera mano, yo no estoy contando esto anecdóticamente. Trabajé mucho tiempo en Araujocué, en la zona de la colonia en Curuguatú. Estuve en la zona de Yaguareté Forest de Maracaná conversando con productores frutihortícolas, con productores que están en zonas de plantación de soja y que muchas veces terminan cediendo, digamos, sus tierras por presión porque no tienen la capacidad de producir cultivo de renta. Veíamos hace unos años cómo los campesinos de Cambarembé se manifestaban claro. Y algo insólito, Estela, ¿verdad? Cerraban la ruta 3 pidiendo al Estado que les deje plantar marihuana. Sí. Increíble, porque no había una política por parte del Ministerio de Agricultura de sustitución de la plantación de marihuana. Ellos necesitan también comer, y no solamente producción para la alimentación del hogar, sino que también producir para ser rentables y poder competir en el mercado nacional y también, ¿por qué no, internacional? Bueno. Soledad, muchísimas gracias por tu tiempo y por venir a acompañarnos aquí en La Lupa. Siempre hay cosas que quedan pendientes para conversar contigo y con los candidatos, ¿verdad? Pero particularmente con Soledad, que sabemos de su expertise. Yo le quiero hacer una última pregunta. Sí, por favor. ¿Vas a presentar lista parlamentaria? No voy a presentar lista parlamentaria, justamente con muchos politólogos y asesores estamos viendo que esta es la mejor alternativa justamente en un momento donde también las condiciones de elección con las listas desbloqueadas permite la conformación, sí, de un sector político de adherencia a la candidatura, que eso lo vamos a ir viendo en los meses posteriores, ¿verdad? No es que estamos ajenos a la necesidad de presentar una candidatura a la presidencia que tenga un soporte parlamentario, pero creemos de que tenemos que tener un proceso también inverso de construcción de ese poder desde la presidencia de la República. Entonces, como le decía Luis, nada está improvisado, tenemos absolutamente todo calculado y le quiero pedir el apoyo a la ciudadanía
porque es fundamental. Tenemos que dejar de creer que las cosas no pueden cambiar, tenemos que dejar de creer de que todo va a seguir siendo igual en Paraguay. Yo les pido su voto de confianza, quiero ofrecer mi trabajo, mi compromiso, mis convicciones. No tengo miedo a todas las estructuras que nos vamos a enfrentar, pero la manera de cambiar las cosas va a ser si podemos unirnos, aunque esa suele ser una frase muy cliché, pero la capacidad que podamos tener de trabajar en conjunto en pos de ese Paraguay que tenemos que construir entre todos. Muy bien, excelente. En términos de ingeniería sería, tenemos los cimientos sólidos, nadie va a derrumbar nuestro edificio. Así mismo, los cimientos sólidos, nadie va a derribar el edificio. Y unos segundos más nos voy a sacar, porque el 21 de mayo voy a estar haciendo el lanzamiento oficial de mi candidatura. Ya les invito a los 3 y a toda la gente que nos está viendo. Va a ser en el Rowing Club a las 17 horas. Un momento donde esperamos que la ciudadanía también mande un mensaje a la clase política, digamos, tradicional, de decir, acá estamos, nos estamos movilizando. No es que necesitamos pertenecer a esas estructuras para hacer algo, y poner un poco en jaque ese comportamiento cotidiano de la política. Entonces están todos invitados. Excelente, gracias Soledad.